Por eso vamos a exportar todos esos datos a Excel y a Access. A Access pues lo vamos a hacer en el tercer parcial. Y ahorita está presentando, Lick. Voy a presentar, sí. Ah, ok, es que no, yo no veo nada. No, todavía no he presentado. Ahora sí. Entonces, ya aprendimos que a través de una encuesta en línea, pues podemos obtener datos de los encuestados, como su correo electrónico, su nombre, cada una de las respuestas en presentaciones gráficas, ¿sí? Por región, por edad, por género. Incluso ver en su totalidad algunas de las respuestas a preguntas referentes al servicio, el servicio al cliente, en este caso. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una consulta específica, algo específico, o quiero hacer unos reportes en Excel o en otro programa? Entonces, aquí, en esta parte de aquí donde dice ver respuestas en hoja de cálculo, aquí me puede exportar automáticamente los datos en Excel. Incluso hasta puedo descargar o abrirlo o importar o compartirlo. En este caso sería descargarlo, descargar el archivo en Excel. Entonces le doy clic y me descarga en Excel. Entonces ya tengo mis respuestas en una hoja de Excel, como aparecen acá. En este caso. Las respuestas a esta encuesta ya las tengo configuradas así de fácil en Excel, en filas y columnas. Excel puede contener datos hasta 10,000, por ejemplo, 10,000 clientes, 10,000 datos de empleados, 10,000 datos de proveedores. O sea, Excel maneja bases de datos grandes, no mega grandes, como de una corporación, como La Colonia, Supermercado La Colonia, ¿verdad? La Pepsi, Registro Nacional de las Personas, la alcaldía, aunque decían que la alcaldía que se llevaba en Excel, no debió ser, no debería, pero sí le puede servir a una base de datos de un pequeño restaurante, de un pequeño pues, negocio de artesanía, de cualquier otro servicio que usted lo pueda hacer en Excel, reportar en Excel sus estadísticas.
Pero sí, digamos, Excel es un programa que maneja bases de datos de este tamaño. Aquí solo tenemos 45 datos, pero, por ejemplo, yo tengo aquí un ejercicio que tiene 300 datos, creo. Creo que es este. Este tiene 101 datos. Aquí tenemos otro. Otro del número 2. Creo que este tiene 300. Creo que está. Bueno. La cuestión es que, digamos, si yo tengo X datos para manejar esta tabla, podemos usar, para marcar, por ejemplo, esta tabla, Shift, Control y el cursor a la derecha y me marca todas las columnas. Esto pues es de computación 1, pero es importante recordarlo. Y con Shift, Control, cursor hacia abajo, me marca toda la tabla. Si yo quiero movilizar o quiero hacer algunas consultas sobre esta tabla, ¿sí? Entonces, si digamos, yo quiero hacer una consulta específica de, digamos, los clientes que tienen membresía. Ustedes ven aquí, tenemos clientes que están con código, aquí están colocados por código para hacer referencia a este ejemplo. Son datos ficticios. Y aquí tenemos la membresía. Yo quiero saber cuáles sí tienen membresía y cuáles no tienen membresía. Quiero ver el monto, el volumen de compras. Entonces yo puedo hacer una consulta dinámica a través de las famosas tablas dinámicas. Entonces, las consultas dinámicas, en este caso, me voy al menú Insertar. Ok, aquí. Y donde dice, tabla dinámica, en mi caso, en mi interfaz de usuario, pues aparece Pivot Table, que es como un pilotaje de la tabla piloto, perdón. En este caso, las tablas dinámicas. Le doy clic acá y me aparece este cuadro de diálogo. Entonces me dice, seleccionar la tabla. Yo ya la seleccioné de antemano y lo hice con el objetivo de que ustedes vieran cómo puedo marcar una tabla de varios, donde tienen varios datos. Imagínense una tabla de 5,000 clientes. Con el mouse, pues es muy tedioso estar marcándola. Entonces, con el Shift Control y los cursores hacia arriba, hacia abajo, derecha, con esto usted puede marcar una tabla de esta dimensión. Hay muchos datos. Ya la marqué y abajo me dice si yo la voy a exportar, en qué lugar quiero colocar la tabla dinámica. La tabla dinámica es para hacer consultas en Excel sobre algunos datos específicos de su base de datos en Excel, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les recomiendo que se hagan una nueva hoja, porque a veces en la hoja existente no es recomendable por el orden y la organización de los datos. Entonces, en una nueva hoja. Entonces, le doy OK. Entonces, ya me aparece aquí una nueva hoja
de las consultas que yo deseo hacer. Ustedes ven, aquí está en vacío la tabla y aquí este cuadro son los campos de la tabla. ¿Sí? Cliente, nombre, apellido, sexo, número, etc. Entonces, yo quiero saber qué clientes, voy a seleccionar el campo clientes, tienen membresía junto con su volumen de compra, su volumen de venta, su monto de compra, perdón, y si cuenta con membresía. Okay. ¿Lo pueden ver? Jóvenes. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, ya aquí me aparecen los campos que yo deseo. Incluso puedo borrar si no deseo alguno. Puedo quitar, digamos, el volumen de compras. Puedo agregar correo electrónico si yo quiero. Okay. Muy bien. Entonces, aquí abajo, les voy a agrandar un poquito. Ay. Aquí abajo, jóvenes, ese se refiere a la presentación de los datos. Los datos por columnas, por filas y por valores. Este espacio de valores, jóvenes, aquí es donde se colocan generalmente las sumas, los totales o los montos. ¿Sí? Por eso se llama valor. Incluso en la misma tabla dinámica le va a aparecer los totales. Por eso es que usted, si nos vamos aquí a la tabla, me está presentando unos totales. Me está presentando una cantidad. Porque todos los campos los tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si ustedes ven, aquí tengo todos los campos. Entonces aquí están los totales. ¿Cuántos clientes son? Son 100 clientes. Si yo quiero saber cuántos clientes hay, lo dejo aquí. ¿Cuánto es el monto total de compra? Aquí me aparece 379.522. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí. Pero no me aparece por cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque no las tengo en las filas. Entonces, si yo coloco aquí este campo, yo lo puedo mover hacia acá. Ahora sí. Ven, ahora sí ya me aparece en detalle cada uno de los clientes. ¿Sí? El cliente de código 0102. Si ustedes pueden observar, nos vamos a la hoja del ejercicio. Muy bien. Ustedes pueden observar la tabla de datos. Aquí tengo 101 filas. O bueno, 100 filas quitando el campo. Y me aparece el cliente 1, aparece aquí y me aparece abajo también, repetido posiblemente, cliente 2, aquí aparece, miren, cliente 1, ok. ¿Qué significa? Que este mismo cliente, con su membresía o no, en este caso sí tiene membresía porque lo podemos ver aquí, ha comprado
este volumen de compras y este monto. Entonces, me voy a la tabla dinámica, ya me aparece un resumen del cliente 1. Ya me aparece el resumen del cliente 1. ¿Cuánto fue la suma, el monto? Si yo quiero saber la suma, el monto, lo coloco aquí. ¿Sí? Y su suma de volumen de compra lo dejo aquí. Ahora, ¿la consulta cuál era? A ver si alguien recuerda para qué estoy haciendo esta tabla, esta consulta específica. ¿Cuántos tienen membresía? Ajá, exactamente. Entonces, la membresía, yo quiero saber si tiene o no. Aquí me aparece si sí o no, pero de una manera, pues, no resumida, sino que sí, 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 no, 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 sí, sí, sí. Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer con la tabla dinámica es ver si cuenta o no con membresía este cliente o cada uno de los clientes. Entonces lo voy a quitar de aquí porque no es un monto, no es una suma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que no es suma? ¿Monto? Sí. Entonces lo voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? ¿Ven? Ya lo coloqué. ¿Qué fue lo que hice? Colocar el campo aquí. Muy bien. Entonces, ahora me aparece una subcapa aquí. ¿Lo ven? Cliente 1 sí cuenta con membresía. Cliente 2 sí cuenta. ¿Ven? Y aparece una capita. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Muy bien. ¿Ven? ¿La puedo quitar? La puedo ver. Es como una subcapa que le coloca la tabla dinámica a cada uno de los clientes. Entonces, es más fácil así, más resumido. ¿Pueden ver? Es más fácil que verlo desde esta óptica. ¿Verdad? ¿Se imaginan que fueran 10,000? Bueno. Entonces, la tabla dinámica nos ayuda a ver de una manera resumida un reporte, hacer un reporte, ¿sí? Y también hacer estadísticas que también, gráficos que también se pueden hacer en este caso. Pero lo que el día de hoy, lo que quiero que ustedes puedan observar es que se puede hacer diferentes consultas con diferentes campos. ¿Sí? Diferentes campos. Si yo lo quiero por género, inclusive yo puedo agregar el género. ¿Sí? Si yo lo quisiera hacer por género, ¿ven? Miren, lo voy a volver a hacer para que. Puedo quitar un campo también. Vamos a hacerlo más grandecito acá. Muy bien. Puedo quitar aquí remove el campo, si yo quiero. Puedo quitar y colocar el campo que yo desee. Entonces les decía que también si yo quiero verlo por género, hasta por lugar, también lo puedo hacer. Entonces aquí elijo el campo, no lo quiero en valores porque el género no es un valor. Entonces me aparece siempre dentro del cliente, que es el campo llave, me aparece. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver.
Y bueno, vamos a hacerlo por lugar. Espérense, vamos a ver. No. Aquí, en este caso de las columnas, espérense, voy a borrar ese. También se manejan valores. Es decir, si yo quiero por columnas, poner acá, vamos a poner aquí. Si yo quiero hacerlo por columnas, los montos, en el caso de que sea la interacción de totales por columnas. Acá abajo, la tabla dinámica también me presenta los montos totales sin aplicar una fórmula. Aquí también, sin aplicar fórmula, la tabla dinámica me muestra montos. ¿Ok? ¿Preguntas? Jóvenes. Sí, una pregunta. Sí. ¿De dónde es que se pone la tabla dinámica en nueva redacción? Vamos a ver acá, regresar. Aquí. Marca toda la tabla. Ya sabe cómo marcarla, ¿verdad? Y, Sí. sí. Y nos vamos al menú insertar. En la interfaz de Windows aparece crear tabla dinámica. Aquí me aparece como pivot table, porque está en inglés, pero tabla dinámica es lo mismo. Entonces aquí le da clic. Como ya se marcó el rango, entonces se va aquí a nueva hoja. Es siempre recomendable que se haga en una nueva hoja. ¿Ok? ¿Algo más? Listo. Gracias.